Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cuánto y cómo rezamos? ¿Cuánto y cómo rezamos? Podemos comenzar este rato de oración con el Señor recordando esta idea que somos peregrinos. Estamos en esta tierra de paso y estamos buscando llegar a un destino, a una meta, al cielo, para poder disfrutar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con el deseo grande de llegar a ese cielo cargados de buenos frutos, de haber ayudado a muchas personas, de haber transformado un poco o mucho el lugar donde vivimos, nuestra sociedad, nuestro país. No somos turistas en esta tierra, no somos vagabundos que se quedan como distraídos en el camino. Somos peregrinos, somos peregrinos. Y la oración es como la brújula que nos permite rectificar el camino. El Papa Francisco explicaba que hay una parábola de Jesús en que el Señor nos enseña a cómo rezar, a cómo orar. Y esa es la parábola que encontramos en este día domingo, ¿no? Es Jesús que propone esta parábola para que aprendamos a rezar, a hacer oración. Y la oración es la brújula, para no perder el camino, para rectificar el camino, para ir a buen paso como peregrinos. Por eso podemos decírselo, te animo a que se lo digas al Señor, dile, Jesús, que yo aprenda a rezar, que yo aprenda a hablar contigo. Contaba el Señor la siguiente parábola, dice, 2 hombres subieron al templo de Jerusalén, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Así comienza Jesús esta parábola. ¿Qué era un fariseo? Un hombre de estudios, un hombre de una buena posición familiar y económica, que vivía rectamente. Un publicano, en cambio, designa a un judío que realizaba un trabajo que era considerado por la sociedad como pecaminoso. Por ejemplo, cobrar impuestos para el imperio de Roma. Y Jesús nos está contando esto. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Continúa Jesús contándonos. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y Jesús concluye su parábola diciendo, os digo que el publicano bajó a su casa justificado y el fariseo no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola que invita mucho, le decimos al Señor, a hacer oración, aprender. El Papa Francisco, en una ocasión, explicando esta parábola, decía el Papa, ambos protagonistas suben al templo para orar, pero actúan de formas muy distintas, obteniendo resultados opuestos. El fariseo reza de pie,
y usa muchas palabras. Su oración es, sí, una oración como de dar gracias, dice el Papa, dirigida a Dios, pero en realidad es una exhibición de sus propios méritos, con sentido de superioridad por encima de los demás hombres, a los que califica como ladrones, injustos, adúlteros. En cambio, el publicano, aquí está el problema, perdón, aquí está el problema, decía el Papa. Ese fariseo reza a Dios, pero en realidad se está mirando a sí mismo. Reza a sí mismo. En lugar de tener ante sus ojos al Señor, tiene un espejo. Encontrándose incluso en el templo, no siente la necesidad de ponerse de rodillas ante la majestad de Dios. Está de pie, se siente seguro, casi como que si fuese él el dueño del templo. Enumera sus buenas obras realizadas, que sabe ayunar, que paga el diezmo. Y entonces el Papa acaba diciéndonos esto, ¿no? La conclusión. Reza pero no reza. Reza pero no reza. Aquel hombre, por lo que nos cuenta Jesús, es una parábola evidentemente y quiere Jesús que aprendamos. Aquel hombre como comienza dando gracias a Dios, pero es obvio que no se trata de una verdadera acción de gracias, puesto que se jacta de lo bueno que ha hecho y nunca sale en esta oración que reconozca sus pecados. Es que ya se cree justo. No tiene necesidad este hombre ni de ser perdonado, ni tiene necesidad de pedir. Como no tiene necesidad de Dios, no le habla de verdad a Dios. Dice palabras, pero no le está hablando a Dios. Como no tiene necesidad de Dios, se compara. Se compara. Claro, por eso nosotros le podemos decir al Señor, Señor, que yo sepa de verdad hacer oración, hacer oración, hacer oración. Aquel fariseo nos está diciendo Jesús, reza pero sin rezar. Está en el templo pero no está. Se está hablando a sí mismo. Se está comparando, está calificando fatal a los demás. Habla pero no le habla a Dios. Pero digámosle nosotros al Señor, ¿no? Señor, que yo aprenda a hacer oración, que yo aprenda a necesitar de ti, que yo aprenda a hablarte de verdad. Lo más tremendo de este fariseo que nos cuenta Jesús es este hecho, ¿no? Que puede parecer como obvio, pero no lo es. Es que ese hombre no necesita a Dios, no tiene como necesidad de Él. El Papa Francisco por eso añadía su comentario diciendo, no es suficiente preguntarnos cuánto rezamos. Preguntémonos cada uno de nosotros cómo rezamos, cómo rezamos. Y el Papa da un paso más adelante, dice, preguntémonos cómo es nuestro corazón. Es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos, extirpar la arrogancia, la hipocresía. Y nos podemos preguntar, decía el Papa, ¿se puede rezar con arrogancia? Y él mismo contestaba, no, no se puede. ¿Se puede rezar con hipocresía? No, no se puede. Solamente podemos orar poniéndonos ante Dios como somos. ¿Y cómo somos? Necesitados de Él, necesitados de Él. No recemos como el fariseo, que era arrogante e hipócrita. A veces, dice el Papa, estamos atrapados por las prisas del ritmo cotidiano. Nos dejamos llevar por sensaciones, aturdidos, confusos. Es necesario recuperar el valor del silencio para encontrarnos con Dios y hablarle, y hablarle. Y les volvemos a decir nosotros a Jesús, Jesús, que yo sepa
orar, que yo sepa rezar. Pero para hablar con Jesús tenemos que descubrir que verdaderamente lo necesitamos. Lo necesitamos. Por eso te animo a decirle esto al Señor. Yo se lo digo en voz alta y tú díselo también en tu corazón. Jesús, yo te necesito. Necesito de ti para no ser arrogante. Te necesito para no caer en la mentira de la hipocresía. Te necesito para volar alto, para tener metas y sueños de querer transformar el mundo. Para hablarle hay que necesitarle. Señor, que yo rece rezando, que yo hable hablándote a ti. Decía un escritor contemporáneo esta pregunta que parece como muy obvia, pero que decía él de que es bueno plantearnos la pregunta. Dice, ¿y por qué necesito a Jesús? ¿Qué gano yo con la amistad con Jesús? Y entonces contaba este sacerdote mayor, decía que en una ocasión un muchacho le preguntaba esto, le dice, ¿y yo qué gano con la amistad con Jesús? Y entonces él mismo respondía, ¿no? Este sacerdote dice, ¿qué ganamos tú y yo con la amistad con Jesús? Todo. ¿Qué perdemos sin la amistad con Jesús? Lo perdemos todo. Y todo es todo. Todo es todo. No un poquito o bastante, es todo, todo. Y fíjate que a veces eso es lo que nos sucede, le decimos nosotros al Señor, a veces pensamos como de esta manera, ¿no? ¿Qué sería bueno estar cerca de Dios? Sería bueno, pero ese sería bueno lo equiparamos como aprender chino mandarín, ¿no? Que lo hablan unos 1.000 millones de personas. Sería bueno, ¿verdad? Aprender otro idioma, además del español, el inglés. Aprender chino mandarín sería bueno. No, 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 no. Jesús está vivo y lo que nos da es vida. Lo que le da es sentido a nuestra vida. 1.000 veces habremos escuchado que Jesús nos da la vida eterna y uno esto lo entiende, pero a veces le decimos a Jesús, esto no tiene influencia en mi vida diaria. Pero es que la vida que Jesús nos da no es solo para cuando nos muramos, nos da una vida divina aquí en la tierra, un sentido de la vida, una filiación divina, la vida de un hijo de Dios, para ser luz para el mundo, para transformar el mundo. Nos da vida para eso. Por eso, digámosle a Jesús, Jesús, que yo aprenda a orar. Con la oración, uno aprende a rectificar, uno aprende a ir al paso de Dios, al paso de Dios. Y lo sabemos muy bien, o sea, ¿no nos pasa que alguna vez nos sentimos como vacíos por dentro? Como vacíos por dentro. Y que a veces estamos como muy esclavizados por los estados de ánimo. Como que nada nos llena de verdad. Es la sed de Dios que tiene mi alma. Necesitamos a Jesús para vivir con sentido, para vivir disfrutando como un hijo de Dios y que cumple una misión, transformar el mundo, dar luz al mundo. Necesitamos de Dios para vivir verdaderamente con entusiasmo y alegría nuestra vida. Por eso una vez más se lo podemos decir, Jesús, yo quiero aprender a hacer oración. Quiero aprender a decirte que te quiero. Quiero aprender a necesitar de ti, decírtelo, que me ayudes a creer, a esperar, a amar. Que me ayudes a vivir mi misión de ser sal y luz en el mundo. Sal y luz en el mundo. Volvemos al comentario del Papa Francisco sobre esa parábola. Y ahora el Papa se va a detener en el publicano. Entonces dice el Papa, el publicano, en cambio, se presenta en el templo con espíritu humilde y arrepentido,
necesitado de Dios. Se mantenía a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Y su oración es muy breve, no es larga como la del fariseo. Repetía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y entonces el Papa decía: hermosa oración. ¿Por qué es hermosa? Porque le habla de corazón el publicano, le habla con necesidad. El mismo Papa Francisco anota esto. Jesús concluye la parábola con una sentencia: os digo que este hombre, el publicano, bajó a su casa justificado, y el fariseo no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. De estos dos, decía el Papa, ¿quién es el corrupto? El fariseo, contestaba el mismo Papa. El fariseo es precisamente la imagen del corrupto, porque finge rezar, pero lo que está haciendo es pavoneándose ante un espejo. Es un corrupto y simula estar rezando. Y nosotros aquí se lo vamos a decir a Jesús. Jesús, estas son palabras muy fuertes, claras. Corrupto. Esta palabra nosotros la asociamos solo a personas que en su puesto de trabajo, ya sea un puesto de un gobierno o un puesto en una empresa, es aquella persona que hace cosas ilícitas o cosas inmorales, contra la ética. Pero la corrupción es algo más. Corrupción, cuando uno va al diccionario, es lo que debía ser y no lo es. Y lo repetimos: corrupción o corrupto, lo que debía ser y no lo es. Por eso decimos: este alimento se ha corrompido, porque aquel alimento que debería de nutrirnos, en vez de nutrirnos, ahora es veneno, es tóxico. Lo normal en cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios, es que hablemos con Jesús. Lo corrupto, la corrupción en nosotros, es que no hablamos con Jesús, no hablamos con Él. Por eso fíjate que el Papa ponía esas palabras, esas expresiones fuertes, ¿no? El fariseo es imagen del corrupto, imagen del corrupto. Y nosotros le podemos decir a Jesús: Jesús, yo te necesito, quiero ser lo que soy, hijo, yo te necesito. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué nos cuesta tanto a veces sacar tiempo para hablar con Dios? O también, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de verdad con Dios? Puede ser porque no tenemos un concepto certero sobre Dios y por eso no lo necesitamos. Pero no lo necesitamos. ¿Quién es Dios para mí realmente? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es el amor de mi vida? ¿Es el que yo necesito? ¿Es el que le da sentido? ¿Quién es Dios para mí? Como te decía eh, al inicio de este rato de oración, había un sacerdote ya mayor que contaba algunas anécdotas de su vida y las puso por escrito. Entonces él contaba esta que a mí me ha parecido siempre muy bonita. Él recordaba que cuando era joven, cuando estaba en el último año de colegio, él no se había planteado ser sacerdote ni nada, sino que se había planteado tener una vida cristiana así vibrante. Y entonces estaba yendo a misa bastante frecuente, comulgaba, rezaba. Y entonces él cuenta que en ese último año de su colegio, pues la profesora titular que les daba la clase de literatura era una mujer mayor, ya mayor, casi anciana ya, y que era muy estricta y tal, pero que por alguna razón esta mujer se ausentó
del colegio, tal vez por enfermedad. Y entonces la dirección del colegio en el que él estaba, pues consiguieron a una profesora que fuera sustituta de literatura, pero que aquella profesora, contaba era una mujer, una mujer joven y guapa. Y entonces que les daba la clase a los de último año y sobre todo todos sus compañeros, la mayoría de sus compañeros varones, lo que querían era no tener clase. Y entonces siempre le empezaban a preguntar cosas como para hacerla conversar y un día cayó en la trampa, ¿no? Empezó a conversar mucho con ellos, pero en un momento dado de la conversación, él no recuerda muy bien cómo, pero aquella joven y guapa profesora, pues les dijo que ella no creía en el infierno, que si Dios es tan bueno y misericordioso, no va a permitir que alguien vaya al infierno, ya que es muy bueno Dios. Entonces dice que muchos de los muchachos, incluido él, decían, es cierto lo que dice la profesora, tiene razón, es lógico lo que está diciendo. Si Dios es bueno, si Dios es bueno, o sea, Dios no dejará que yo me condene, me abrirá las puertas del cielo. Y entonces dice que desde aquel día de esa conversación que habían tenido ahí en clase, él dejó de ir a misa, dejó de rezar, pero que salió de aquella situación en la que se había metido de apatía para hacer oración, porque un amigo suyo lo encaró, un amigo suyo que también intentaba vivir muy bien la vida cristiana, y le dijo, tu problema es que ves a Dios como el portero del cielo. Portero, que en España es el que abre y cierra la puerta. Entonces le decía a ese amigo, tú ves a Dios como el portero, que simplemente abre o cierra la puerta del cielo. Y el amigo le empezó a decir, uno a un portero lo saluda y se intenta llevarse bien con él, pero al portero no lo amas ni lo necesitas. ¿Tú de verdad crees en Dios? Tu problema es que ves a Dios como el portero. A ese lugar que quieres entrar, te quieres llevar bien con él, lo saludas, pero nunca lo llegarás a amar si te acostumbras a ver a Dios como el portero. Y entonces contaba que aquella explicación que le hizo a su amigo le golpeó y dijo, tienes razón, yo veo a Dios simplemente como el que abre o cierra la puerta al cielo. ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Por eso esa es puede ser la razón por la cual a veces no sacamos tiempo para hacer oración. Lo vemos simplemente como alguien que hay que tenerlo contento, ¿no? Y cumplir un poco lo que él dice para que no vaya a ser que me haga algo malo. Pero no lo veo con amor, no lo llego a querer. Somos nosotros quienes tienen que abrir nuestro corazón a la gracia. Por eso te animo a que le digas, Jesús, yo te amo, aunque poquito. Jesús, yo te necesito y te necesito mucho. Señor, que yo aprenda a orar, que yo aprenda a orar. Hemos de ir terminando y por eso recapitulamos, ¿no? O sea, decir, la parábola que Jesús nos plantea es, es una parábola donde nos habla de la oración, de la humildad, de la oración para evitar la arrogancia en nuestra vida de piedad, de saber hacer actos de dolor, de no compararnos, ¿verdad? De saber buscar verdaderamente qué pasa en mi corazón. Y para eso la oración es capital. Ya llevamos 2 domingos en que la iglesia nos presenta estas enseñanzas de Jesús de saber orar, orar. Saco yo propósitos de oración todos los días, de hablar con el Señor, de hablar con el Señor. Hemos de terminar y terminamos como San José María nos lo proponía muchas veces, acudiendo a la Virgen, a la Virgen. Fíjate, las palabras que, por decirlo así, el discurso más largo de la Virgen en el Evangelio es lo que se llama el cántico del Magnificat, cuando la Virgen empieza a decir, es que Dios ha puesto los ojos
en la humildad de su esclava. Su misericordia alcanza de generación en generación. Y la Virgen empieza a agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en ella, cómo la ha escogido para ser madre. Por eso a ella, la del Inmaculado Corazón, le podemos decir a la Virgen, Madre mía, que yo aprenda a orar, que yo aprenda a ser perseverante en la oración, que mi oración sea verdaderamente la oración de alguien que necesita de tu Hijo, pero que lo necesita para volar alto, para tener metas y sueños de transformar el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.